Hola, vamos. Buenas tardes. Buenos días. Ya no sé ni qué hora estoy. Nos encontramos en vivo a través de Perico TV y la 100.5 Radio Independencia. Estamos con la candidata a senadora nacional, candidata suplente, con Fernanda Kolke. Bueno, nos cuente sobre el trabajo que viene realizando ya en estas 2 últimas semanas que quedan de campaña. Bueno, buenos días a todos los periqueños y a donde llegue la señal. Un gusto estar acá. Soy Fernanda Kolke, contadora pública, egresada en la Facultad de Ciencia Económica y soy docente en la Facultad de Ciencia Económica, la Cátedra de Economía. Así que lo mío son más la cuestión justamente que complica hoy a todos, que es la cuestión económica, ¿no? Recorriendo los lugares, explicando qué significa esto. Hay preguntas que me parecieron muy interesantes respecto a la gente, decir cómo se sale de esta cuestión. Es obvio que la situación económica es muy compleja, con una inflación que parece acelerarse constantemente, y pareceríamos ser que no encontramos la respuesta, ¿no?, de cuáles serían las razones por las que hay que votar obviamente al candidato oficial Sergio Massa, que es la lista que represento. Les explicaba a todos que a pesar de las muchas cuestiones que le pasó a este gobierno, es decir, pandemia, guerra y sequía, la última sequía fue tan agresiva que le costó al país más de 21.000 millones de dólares, es decir, casi la mitad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así que eso explica de alguna manera del por qué llegamos en esta situación, lo que le pasa al país es que le falta dólares. Y hoy la inflación se debe exclusivamente a la cuestión de dólares. Yo sé que venimos por ahí escuchando muchas veces que hablan del déficit. En realidad hoy el problema más serio que tiene Argentina es la falta de reservas. ¿Cómo generas esta cuestión de reserva y cómo se soluciona? Este gobierno durante este año realizó una obra que hace 40 años no se realiza en Argentina, que es vaca muerta, ponerla en condiciones. Vaca muerta le significa para el país, a partir del año que viene, un saldo favorable en la balanza de 13.000 millones de dólares. Es decir, somos hasta este momento dependientes del campo a la hora de tener en cuenta el tema dólares. A partir de vaca muerta se abre una puerta muy significativa e importante para este ingreso de dólares, ¿no? Ya este mes comenzó a exportar desde Salta gas a Chile, hace 17 años que no se exportaba gas a Chile, así que hoy tenemos una, en verdad, atracción a nuestros países limítrofes de que le podemos vender justamente este recurso, que Argentina es la segunda potencia en el mundo en cuanto a tener gas, ¿no? Es la segunda potencia en gas. Escuchaba el otro día a un ingeniero boliviano hacer referencia de que la Argentina le compraba gas a Bolivia, pero hoy con este recurso que tenemos, recurso natural que es vaca muerta, también va a ser de gran utilidad en la parte económica, que también le podemos vender a otros países, como Brasil también lo escuchaba decir. ¿Cuál es la enorme diferencia a partir del 2024? Y ahora a partir de noviembre vamos a ver que el campo comienza a ingresar dólares, porque esta campaña no está afectada por la sequía. Esto va a generar un desahogo. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Decía recién, dólares. O sea, ¿de dónde sacamos los dólares si no es por inversiones? Supuestamente por el contexto macroeconómico las inversiones como que se resisten, ¿verdad? O sea, hoy Estados Unidos con una suba de tasas es mucho más atractiva que Argentina con su cuestión interna de cambios supuestamente de mandato, que también genera una incertidumbre. Entonces, ¿de dónde obtenemos los dólares? Primero, desde el campo, y segundo, desde la exportación de combustible, en este caso de gas, a nuestros países, ¿no? Esas dos saldos favorables, diríamos, va a generar indudablemente un ingreso de dólares como para acortar esta brecha, que hoy lo más complicado que tenemos es justamente la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue, porque eso genera un montón de especulaciones. Eso le va a dar una estabilidad financiera. Poder achicar esa brecha va a generar y va a acortar por lo menos las especulaciones, lo cual va a permitir tomar otras medidas que permitan restablecer las variables macroeconómicas, ¿no? Que hoy decimos tenemos tanta cantidad de tipos de cambio, y en verdad que la situación es tan compleja que llevarla a 2 tipos de cambio en este momento sin reserva es explosivo, realmente. Por eso es que no podemos, digamos, de algún modo entender lo que significa la dolarización para los argentinos, porque cada vez que se ha hablado y en la historia hemos transitado lo que es la devaluación o medidas devaluatorias,
cada vez hay mayor cantidad de pobres en Argentina y hoy estamos ya rayando el 40%. Es decir, una nueva devaluación implicaría 10 o 20% más de nuevos pobres e indigentes. Entonces eso, la verdad que un país con ese nivel de pobreza es poco sostenible, diríamos en este caso. Me acuerdo cuando anteriormente se hablaba de vaca muerta, se hablaba de algo ficticio, pareciera que no era imposible que pueda existir ese recurso que se había descubierto también en el gobierno anterior, también justamente el kirchnerismo. Hoy ya se está empezando a tener esa alternativa en cuanto a lo que usted recién hace referencia, que va a ser de gran utilidad en cuanto a la estabilidad financiera de la Argentina. Pero viniendo acá a Jujuy, acá tenemos el litio. Nuestra provincia es minera por tradición, ¿sí? El litio hoy es una enorme puerta y Sergio Massa lo dice constantemente. En Jujuy estamos atravesando una situación muy compleja desde lo social porque indudablemente ha generado un rechazo desde parte de las comunidades por esta cuestión de avasallamiento de tierras. Yo creo que si se realiza realmente un trabajo mucho más consensuado con las comunidades y donde se le garantice y hacer obra obviamente de lo que implica el tema de agua, entiendo que ellos van a obviamente acompañar porque cuando vean resultados a favor de ellos también, o sea, la cuestión acá fundamental es tierra y agua, las dos cosas, ¿sí? Que no se les quite su tierra por esta cuestión de la explotación del litio y segundo, no se queden sin agua. Entonces yo creo que esas son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de seguir promoviendo el tema litio, ¿no? En Jujuy. Bueno, viene recorriendo también la candidata también Carolina Moisés, escuchaba también hacer referencia sobre estas cuestiones que tienen que ver justamente con lo que venían planteando las comunidades, ¿no? Así es, somos muy respetuosos del tema comunidades, mi nombre le está indicando que indudablemente tengo mi sangre y que cada uno de nosotros tenemos nuestra sangre originaria. Hay 420 comunidades que hay que respetarlas porque son indudablemente, por tradición, dueñas y propietarias de su tierra. Así que yo creo que vamos a acompañar el reclamo que hacen las comunidades, pero a la par sin desconocer que el litio abre una oportunidad y hay varios recursos minerales que abren oportunidades que indudablemente a la hora de llevar a cabo su explotación va a requerir que haya un consenso de las comunidades. Y eso es haciéndole ver en qué los ayudamos, en qué los beneficiamos y en qué le garantizamos indudablemente esta cuestión de seguir pudiendo vivir en sus lugares sin que les falte nada, ¿no? Bueno, hablando en esa misma situación, cuando hablamos de las comunidades, también pasa lo mismo con la finca El Pongo acá en Perico. Hemos visto la reacción, ¿no?, de la finca El Pongo. Yo trabajé en una época en el Ministerio de Bienestar Social cuando en esa época administraba la finca El Pongo y la del Chalicán. Así que conozco de algún modo lo que significaba esta tercerización de la tierra para la explotación de agricultura, lo cual implicaba que eran fondos para los hospitales. La verdad que siempre ha sido un tema engorroso para los gobiernos porque nunca han podido resolver realmente la cuestión de si sostienen o no sostienen los hospitales. Yo creo que no ha sucedido casi nunca. Este gobierno también ha tenido una actitud bastante avasallante con la gente al sacarlo y expropiarlos durante cuántos años ya de generaciones que tienen de vivir en esos lugares y explotar la tierra, así que yo creo que todo tipo de medida que se quiera, yo no estoy muy de acuerdo con el tema cannabis, o sea, además no tenemos números, todo este tipo de explotaciones que hace el Estado con sus sociedades no hay números que nos indiquen cuáles son las ganancias y en qué se vuelca. Entonces, poder... O por lo menos no se ven, no dejan visibilidad en cuanto al hospital, que supuestamente... no estamos viendo justamente, o no hay números que visualicen, ¿no?, cómo le está yendo este tipo de sociedades, ¿no?, de explotación, y por lo tanto la gente obviamente tiene una amplia resistencia porque los sacás y los dejás sin lugar, sin nada. Ayer me pareció muy interesante en el debate cuando Massa le dice a la población de que va a promover justamente el uso de las tierras fiscales nacionales justamente a través de créditos que sean accesibles a la gente para que puedan construir. Y me parece que es una puerta porque la realidad es que hay una deficiencia habitacional importantísima en Jujuy y yo creo que eso es una cuestión de gobierno que lo tienen que solucionar tanto nacional como provincial. Ese es un anuncio muy interesante porque cada préstamo que adquieren irá en función de sus salarios, o sea, se abre una buena perspectiva para poder llevar a cabo este tipo de operaciones. También creo que Jujuy es tradicionalmente, sobre todo la zona de Perico, agrícola, ¿no?
Yo creo que eso también implica que podemos tener y mejorar toda esta cuestión no solamente la venta de la materia prima en sí misma, como la vemos a través del mercado de abastecimiento que tienen ustedes, que abastecen no solamente Jujuy, sino en otras provincias. No. Exactamente. Entonces yo creo que en verdad podríamos trabajar en agregar también valor, las sugerencias esas, ¿no? El tomate que está en Fraile Pintado, la verdura que está en Jujuy, que es muy apreciada en el país, ¿no? Dicen en el mercado central de Buenos Aires que cada vez que llega la verdura de Jujuy, dicen, llegó la verdura de Jujuy. O sea, realmente somos muy ponderados por la riqueza, me imagino, de lo que implica el cultivo acá en Jujuy. Cuando hablamos de valor agregado significa también crear más fuentes de trabajo. La idea a ver, Perico se caracterizó por tabaco, que es una alta demanda que tiene una alta demanda de empleo. Y cada vez que vos pensés en actividades productivas, porque es valle, o sea, tenemos las condiciones agrícola, climática y tierra que obviamente nos favorece, ¿no? Tenés que pensar en lo que es el agro y en aquellas que demanden mano de obra, porque necesitas generar trabajo en condiciones blancas, diríamos, ¿no? Es decir, que se hagan los aportes y contribuciones, que el empleado tenga la cobertura social y jubilatoria que realmente requieren todos. Yo creo que eso es lo que hay que seguir bregando por este tipo, a aprovechar las ventajas que tiene cada lugar y potenciar ese tipo de actividades. Bueno, ustedes que vienen recorriendo diferentes partes de la provincia, ¿qué le plantean los vecinos? ¿Qué le plantea cada sector de la provincia? Porque me imagino que no todos deben plantear o tener la misma prioridad. Estuvimos el fin de semana en el norte y la realidad de ellos, la preocupación de ellos primero es el respeto a las comunidades. Siguen en su lucha ellos, ¿no? Siguen en su lucha, están muy dolidos por todo. Es más, están dolidos por la expresión de nuestro candidato respecto a la supuesta amistad con Gerardo Morales. Yo creo que nadie ha pasado inadvertida esas palabras. Creo que alguna vez han trabajado juntos y que entiendo que hay una cierta relación. Pero entendemos que eso no nos impide desconocer de que Gerardo Morales ha sido un gobernador que ha arrasado con los derechos de las comunidades. Eso no nos impide ver esta situación y acompañar a las comunidades diciéndole que nosotros estamos totalmente de acuerdo con ellos. Así que los planteos no hace falta decir mucho, en los últimos resultados electorales han dejado en descubierto el ánimo de la gente, ¿no? Claro, el enojo, Jujuy, bueno, en el país se ha notado indudablemente un enojo con la clase política. Yo vengo un poco de afuera, así que puedo también manifestarlo, ¿no? Creo que en realidad lo que la gente percibe es que su situación no es buena y que parecería ser, como dice Milei, que la casta vive en otra situación, ¿no? Pero en realidad yo creo que Milei también representa lo que por ahí muchos criticamos, que es la casta empresarial, la casta que vive del Estado, que tampoco él no la reconoce y que está ahí y que la acompaña incluso, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que si todos trabajamos en verdad siendo más efectivos, siendo más eficientes, por ahí no notas un Estado que sea sobredimensionado y tonto, que no sepa resolver cuestiones, sino necesitamos un Estado que en verdad resuelva las cuestiones y las necesidades de la gente, ¿no? Que es lo que hoy te reclama el conjunto en definitiva. Bueno, he visto que hay sectores que se están sumando en apoyo a Unión por la Patria, ¿no? Hoy hemos notado, hay declaraciones muy fuertes del candidato de Milei y de su candidata vice también, respecto al no reconocimiento de las tierras comunitarias, por ejemplo. O sea, hoy ya la gente del norte lo sabe que si vota ese tipo de corriente va en contra de ellos mismos, ¿no? Entonces, de algún modo, por ahí los he escuchado decir, bueno, votamos al menos peor, porque no ven indudablemente una salida que vaya esto a mejorar en el futuro. Y en realidad lo que yo les decía a ellos, que es muy fácil identificar, por ahí más allá del enojo, vos tenés una oposición, hoy dos, como Milei y Bullrich, que indudablemente te están hablando constantemente de ajuste, y cuando te hablan de ajuste, sea un punto o 13 puntos, como dice Milei, en realidad te están hablando de gente que hay detrás de esos puntos, ¿no? No es un punto del PBI, 13 puntos del PBI, son solamente números, sino que en economía los números representan a personas. Entonces, nosotros desde nuestro espacio estamos hablando de crecimiento, creo que hemos dado la pauta. El presidente decía que después de 40 años se hace una obra como Vaca Muerta, que hoy nos abre una expectativa. Entonces, hablamos de crecimiento en cuanto al tema conocimiento, de crecimiento en cuanto al tema de utilización de recursos en este caso. Entonces yo creo que en esa pauta y ordenando un Estado que sea más eficiente, que dé mejor respuesta, que los funcionarios realmente
gestionen como corresponde, creo que podemos tener obviamente otro panorama de acá en el futuro. Fernanda, como candidata suplente a senadora nacional, ¿por qué crees que la gente aquí en Jujuy tiene que votar a Unión por la Patria? Justamente porque somos un espacio que no te hablamos de recorte ni de ajuste, porque tenemos absolutamente en claro que cada vez que hablamos de ajuste y de recorte hablamos de gente, ¿sí? Que cada vez que se hizo recorte y ajuste o devaluaciones hemos hablado de mayor pobreza. Venimos experimentando un crecimiento de cada vez que hay devaluación de mayor pobreza. Lamentablemente hoy tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que es bastante importante, representa el 66% del capital del fondo, así que fíjense si no es importante lo que Argentina le debe al fondo. Que hay que pagarla porque si no el mundo nos cierra, digamos, la expectativa de poder intercambiar con el mundo, ¿no? Hay que honrar deudas aunque no nos gusta y aunque esa fiesta no nos invitaron, porque de esos 47.000 millones de dólares hay 26.000 millones que se fueron del país. Es un reclamo que ayer le hizo el candidato Massa a Bullrich, que no le firma o no avalan el tema de decir, bueno, abramos las cuentas a ver quiénes son los capitales que se fueron, y si realmente fueron por condiciones comerciales como corresponde o fueron por otra cosa, o por fuga de capitales estamos hablando en este caso. Pero 26.000 millones se fueron del país. Esa fuga de capitales están involucrados funcionarios del gobierno anterior, ¿no? Así parece ser, por eso ayer, no sé si ustedes repasan el debate, van a ver que le imputa esa responsabilidad al gobierno de Juntos por el Cambio o al espacio de Juntos por el Cambio, justamente diciéndole, ustedes no firman la apertura de esto, porque yo creo que el que está en condiciones está todo bien, no tiene ningún inconveniente, ¿no? El tema es el que no está bien, el que sacó los dólares del país y que de algún modo está en negro. Entonces, bueno, sería muy bueno que a esa fiesta que no nos invitaron, de algún modo paguen la proporción de impuestos que corresponde y que cualquier argentino que está dentro de Argentina lo está pagando en la adquisición de alimentos, en la adquisición de combustible, en el vivir diario. Fernanda, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, solamente esperar que crean en nosotros, me llaman a un espacio para sumar, que es lo que entiendo que puedo hacer desde mi conocimiento. Les decía que soy profesora en la Facultad de Ciencias Económicas, por lo cual durante bastantes generaciones ya vengo enseñando lo que es economía, así que desde mi aspecto, desde mi conocimiento, desde mi experiencia puedo aportar bastante a nivel nacional. Creo que tenemos que seguir trabajando en diferenciar lo que son el aliento a las pymes, es decir, lo que es pequeña y mediana empresa, que son las mayores captadoras de mano de obra y generación de mano de obra genuina, respecto a las grandes empresas, que en definitiva son las que terminan marcando los precios del conjunto de los productos, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a ustedes por el espacio.